en el efecto mariposa. Un podcast original de Fabrizio Mochettoni, en donde el pensamiento crítico es el estado ideal. Ciencia, historia, filosofía y un mundo infinito de preguntas. Nos encontrás en Spotify e iVoox y en la sección podcast de impulsobaires.com.ar. Bueno, y este podcast lo vamos a hacer hablando de cultura y de cultura en la ciudad de La Plata, pero también nos vamos a proyectar un poquito más y vamos a combinar escenarios, ¿no? Escenarios presenciales con algunos virtuales. Por eso estamos en comunicación con Gastón Marioni, que es, él en realidad tiene una enorme trayectoria en el ambiente teatral, pero bueno, hoy sí lo identificamos mejor con el Teatro Estudio. Igualmente tiene para hablar y para decir un montón de cuestiones también, ¿no? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? Hola, Fabricio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, No, un placer, un gustazo. Bueno, este podcast en realidad tiene como objetivo nosotros conocer cosas de disciplinas que por nuestra formación por ahí no conocemos. Bueno, en este caso tocó el teatro, y qué mejor que hablarlo con vos en La Plata. Pero la primera pregunta es bastante básica. ¿Cómo desde que lanzaron la temporada del teatro, del de ustedes, en marzo de este año, hasta ahora, qué conclusión vas sacando? ¿Qué balance en realidad, no conclusión? ¿Qué balance vas haciendo? Bien, Fabricio, en un año atípico y bastante duro, por razones obvias que vemos todos los días desde el principio de año en los noticieros, me estoy refiriendo a las fuertes subas de costo de vida, de costo de estructura, de costo de todo. Al menos desde Teatro Estudio te puedo decir, Fabricio, que la temporada viene siendo positiva. Hay algunos datos. El Teatro Estudio tiene un público propio, un propio circuito de público que acompaña, apoya a Teatro Estudio. Digo, para entender esto, ¿no? En medio de una crisis económica tan honda como la que estamos viviendo, aún así está funcionando. Y también, por otro lado, Fabricio, nosotros hemos manejado precios de entradas que no han superado los 4.000, 5.000 pesos. Claro. Entonces también con una fuerte conciencia de parte nuestra de que la entrada sea en este momento más que amable, más que generosa, para intentar no desentramar la actividad. Con lo cual, de principio de año hasta acá te puedo decir, Fabricio, que Teatro Estudio viene teniendo una muy buena temporada. La programación, a mí me encanta, soy quien hace la programación. Claro, sí. No podría decirte otra cosa, pero sí es una programación que, como vos bien sabés, Fabricio, porque siempre nos acompañás, mezcla y mixtura producciones propias de Teatro Estudio, producciones de grupos colegas de la ciudad de La Plata, de teatro independiente, y también, por mi actividad en Buenos Aires, de tener muchos amigos y amigas que realizan teatro independiente porteño, también vamos trayendo algunos títulos sobresalientes de la cartelera off de Buenos Aires. Así que hasta aquí, Fabricio, ha habido una afluencia, no te estoy diciendo de sala llena, pero con una sala media bastante pareja en casi todas las funciones, que concluyo, para este contexto yo imaginaba una situación mucho más desoladora. Claro, no, sí, seguro. Aparte se nota un esfuerzo enorme también como para mantener lo que vos decís, una entrada posible y muy escasa, digamos, como para poder solventar los gastos estructurales. Totalmente. Obviamente gastos fijos que son enormes, ¿no? Que cada vez se van multiplicando, porque además no es que uno pueda proyectar, porque cada rato se encuentra con un gasto nuevo. Seguramente te debe pasar. Totalmente, cualquier proyectivo ha fallado este año. Claro, tal cual, exactamente. Vamos a hacer una pequeña vista sobre desde cuándo el teatro funciona, cómo es un poquito la historia del teatro. Teatro Estudio nació en el año 2003, hace 22 años. En el año 2003 yo venía de tener durante 3 años una sala muy hermosa en La Plata que se llamó Espacio Teatral del Juglar junto a Eduardo Santamaría, un gran compañero,
ese proyecto concluyó ahí, yo decidí seguir teniendo sala y ahí nace Teatro Estudio en 43, 4 y 5. Y 2 años después, en el 2005, puedo comprar la esquina de 3 y Diagonal 74, en donde ya hace 18 años que estamos. O sea, Teatro Estudio, como Teatro Estudio, tiene 22 años ya de historia en la ciudad y 4 itinerantes. Sus primeros 4 años fueron en otro lugar y los últimos 18 ahí en calle 3 y Diagonal 74. Teatro Estudio ahí en 3 nació como una pequeñísima salita y tuvo 4 remodelaciones estructurales hasta llegar a su versión actual, que espero que sea la última. No tengo más ganas de ladrillo, cemento y construcciones. Bueno, Fabricio, Teatro Estudio es mi segunda casa. Claro, sí. Un gran sueño cumplido. La sala está preciosa. Le cuento a los oyentes, es una sala que tiene capacidad para 80 personas, 60 butacas hermosas, poco usual para un teatro independiente, en platea baja y una platea alta con gradería muy monona también. Tiene refrigeración, bueno, un escenario muy cómodo, con buen equipamiento. Y bueno, ha hecho que hasta el día de hoy, hasta ahora, casi todos los grupos y los colegas que van a Teatro Estudio agradecen el confort que tiene la sala para trabajar, porque quienes venimos del teatro independiente, que estamos adiestrados en remar situaciones, trabajar en Teatro Estudio, bueno, en general suele ser bastante placentero. El Teatro Estudio, Fabricio, se ha mantenido todos estos años y está muy ligado, por no decir anudado, a mi taller de teatro. De hecho, de eso te iba a preguntar. Este nombre Teatro Estudio, que juega con el reverso también Estudio Teatro, era mi necesidad en aquel momento de tener un lugar donde dar mis clases y que también funcionara como sala. Creo que devino en esto, en una sala de teatro que alberga una escuela que tiene muchos alumnos, por suerte, y que también esa escuela hace uso de la sala. Por lo tanto, la ligazón teatro y estudio sigue intacta desde su nacimiento. A eso iba ahora. ¿Cómo estás notando? Bueno, hay obviamente todo este trabajo de enseñar, ¿no? ¿Cómo estás notando al platense? ¿Se está volcando, se vuelca, digamos, a tratar de aprender sobre actuación o de involucrarse en el tema del teatro? Sí, la respuesta es que sí, Fabricio, hay un montón. Este año, bueno, hace 22 años que doy clases, con lo cual también entiendo que el nombre de Teatro Estudio o mi nombre, que yo siempre agradezco tanto el amoroso reconocimiento, suele ser uno de los lugares de referencia, porque por supuesto que hay otros, pero Teatro Estudio y mi nombre suele ser un lugar de referencia, y también son 22 años de venir cultivando, cuidando, renovando también la propuesta del taller, que elaboramos con pibes, con adolescentes, con adultos, y con lo cual hay una fidelidad también de recomendación de los alumnos y hace que hoy la escuela tenga muchos alumnos, con lo cual es un buen año también para el taller. Pero reitero lo mismo, Fabricio, con cuotas extremadamente amables que están muy por debajo de lo que se debería estar cobrando, y que también es de alguna manera un pacto con los alumnos. Lo mismo pasa con los espectadores, de decir que bueno, en este momento si no nos colaboramos un poco entre todos, la cosa no va a caminar, porque lo que no queremos es que se rompa el tejido cultural. Entonces, respecto a la escuela, sí, está funcionando de lunes a sábados. Este año hay un montón de grupos, más de 20 cursos hay. ¿20 cursos? Sí. Sí, hay 20 grupos entre niños, adolescentes, entrenamiento para actores, formación actoral, dramaturgia, taller de clínica de obra. Y yo hago la coordinación general y trabajo con 3 compañeras, con Alejandra Viñasco, Florencia Negro y Silvina Marcoval. Entre los 4 llevamos adelante el dictado de los cursos. Pero la respuesta, Fabricio, es que sí, que en la ciudad de La Plata hay mucho interés por acercarse a la actividad teatral. Después, Fabricio, lo que hay, y esto lo digo habiendo trabajado también en la Escuela Municipal de Arte, habiendo dado clases, por ejemplo, en el PEPAM, que es un programa para adultos mayores, digo, a mí siempre me gusta hablar que hay educación por el arte y educación para el arte. En la educación por el arte usamos el teatro para generar para satisfacer otros objetivos, que es sociabilizar, ampliar tu expresividad.
y cuando hacemos para el arte tenemos la expectativa de formar actores. Bueno, Teatro Estudio intenta brindar herramientas para el trabajo de teatro independiente. Entonces se acerca mucha gente que a veces dice, che, no, es un montón esto para mí, prefiero algo más liviano, y solemos recomendar otro espacio, que sepamos que la mirada está puesta en eso, pero Teatro Estudio se ha constituido en un lugar para profesionales o gente universitaria que ya ha tenido alguna experiencia teatral y tiene ganas de ahondar, profundizar un poquitito en la búsqueda de herramientas y procedimientos de actuación. Ahí está un poco enmarcado hoy el taller de Teatro Estudio. Y vos como seleccionador, digamos, cuando mirás distintas posibilidades de obras, ¿cómo evaluás el tema platense? ¿Cómo lo estás interpretando? Digamos, los emprendimientos que hay o que se te acercan y te dicen, mira, tengo esta propuesta. Mira, Fabricio, yo creo que la ciudad de La Plata, perdón, me estoy adjudicando algo que no es mío. Todo el mundo sabe que la ciudad de La Plata, junto con Bahía Blanca, Córdoba, bueno, por supuesto dejando de lado Cava, que es por una cuestión claro. de densidad demográfica, pero digo, somos una de las capitales con mayor producción teatral, y en La Plata hay muy buen teatro, hay buenas directoras, buenos dramaturgos, buenos actores. El teatro platense independiente goza de buena salud, pero por sobre todo de buena calidad artística. Con lo cual, en Teatro Estudio, para seleccionar, por supuesto que evalúo, por un lado, el recorrido del grupo que me está pidiendo el teatro, y también, Fabricio, y eso hay que decirlo y nos tenemos que hacer cargo, también evaluar ese grupo qué gestión de público tiene. Porque programar una obra para que vengan 2 personas por función, en este contexto, con una factura de luz que supera los 500.000 pesos, la verdad que es un momento en donde lamentablemente, porque me encantaría darle lugar a todo el mundo, lo tengo que mirar. Entonces digo, también a veces es charlar con el grupo o quien te solicita la sala, che, bueno, ¿qué tenés previsto para gestionar públicos? Porque necesitamos tener una media sala, más que nada porque Teatro Estudio no te cobra alquiler, vamos a porcentaje. Entonces el riesgo lo corremos ambas partes. Entonces si el grupo, Fabricio, si el grupo realiza la función y vinieron 2 personas, se puede ir contento de haber hecho la función, pero el que tiene que pagar después el costo de esas 4 horas de actividad entre armado, función, desarmado, desde el papel higiénico que se consume hasta la electricidad que corrió, la limpieza de lo que se ensució, es un costo que ya va negativo para el cálculo de la sala. Y en este momento en particular, no es un momento que yo pueda decir, che, bueno, vengan que me sobra la plata y financio el costo. No, seguro. No lo puedo hacer. No, por eso te decía, ya es pero muy meritorio poder tener el proyecto en marcha, la cartelera renovada permanentemente y con una amplísima oferta. Digo, veo que cada vez se enriquecen más, por ello miro la página o lo que vos vas mandando, y la verdad que la oferta que están teniendo es muy buena. Sí, y también eso, Fabricio, en la circulación de títulos, decirse, bueno, pongamos 2 fechas, veamos cómo funciona. Si funcionó bien, damos un periodo de ventana para que corra el boca en boca y volvemos a programar 2 funciones más. Antes, Fabricio, me acuerdo, te estoy hablando hace, no sé, 6 años atrás, 8 años atrás, a veces poníamos un título 4 meses todos los sábados, y no te preocupaba que hubiera fluctuación de cantidad de público. Hoy a mí una función con 10 espectadores me parte al medio. Y claro, exacto. Uso esa expresión trágica porque, literal, cuando digo me parte al medio, como responsable de la sala, no, es que es trágica, sobre todo cuando llegan todas las facturas a fin de mes. Obvio que es trágico. Olvídate, totalmente. Gastón, te hago una pregunta que, mira, a ver, en varias actividades la estamos trabajando y comparando, que surge todo desde la pandemia. En la pandemia, bueno, no había presencialidad, tuvimos que salir todos corriendo a lo virtual, ser creativos, imaginar nosotros con algunos podcasts determinados, creo que te hicimos alguna entrevista en Instagram, una cosa así. Pero digo, en el teatro, como digo, surgió una propuesta de ese momento que era Teatrix, por ejemplo. Debe haber alguna otra seguro. Pero digo, ¿cómo puede convivir el teatro presencial con el teatro virtual? A mí me cuesta, digamos, a ver, lo virtual lo asocio mucho más a mirar una película, ¿viste? Pero es como que me cuestan, el teatro en sí, lo presencial tiene una magia determinada que no se replica en la pantalla. Me da a mí esa sensación, pero ¿ustedes cómo lo evalúan? Mira,
Te voy a hablar en nombre propio. He dirigido, primero, tengo 24 años de hacer teatro presencial. Hay 3 obras mías subidas a Teatrix. Y en pandemia tuve la suerte que me llamaran del Teatro Nacional Cervantes para dirigir a Martín Slipak en La Ilusión del Rubio, ese ciclo que armó el Teatro Nacional Cervantes en pandemia, que era nuestro teatro. El teatro nació hace, según los historiadores, hace 2500 años atrás, allá en el 500 antes de Cristo, en Grecia, siendo un evento popular, presencial, social. Yo creo que después de la pandemia, Fabricio, lo virtual quedó en el olvido. Al menos de lo que yo sé, hoy ya nadie hace teatro por streaming ni teatro virtual, porque realmente no es el teatro convivial que todos amamos y que históricamente funciona en la sangre de la gente. Yo creo que el teatro transmitido por streaming o lo que fuera fue una solución medianamente contenedora para el horror que vivimos en la pandemia. Hablo de la imposibilidad teatral. Hoy a mí, Fabricio, no se me cruza por la cabeza pensar una obra de teatro para transmitirla o subirla a una plataforma. Entonces creo que el teatro filmado, y hablo puntualmente de Teatrix, y lo digo también habiendo hablado con muchos colegas, yo creo que el valor de Teatrix, que yo lo respeto mucho, yo creo que es el primer Wikipedia argentino en donde van a quedar la memoria filmada de una manera espectacular, porque está todo en 4K y en 3K, de una manera maravillosa, ese emprendimiento es genial. Yo creo que es el gran depositario del acervo de toda la historia del teatro nuestro, y en eso yo le reconozco un valor, y también tiene valor para alguien que vive en Salta poder acceder a algo que está sucediendo en Buenos Aires, en Mar del Plata, puntualmente en Buenos Aires. Creo que tiene ese enorme valor para que alguien que está en Salta, en Chubut, en La Quiaca, pueda estar al tanto de qué poéticas teatrales se están haciendo en Buenos Aires. Eso creo que tiene un valor innegable, y también tiene un valor, y esto te lo digo porque me ha pasado a mí, que me llamen de España o de Italia para pedirme El Elogio de la Risa, que es un texto que yo escribí para Juan Leirado, que hicimos en el multiteatro, y que no hubiera llegado jamás del otro lado del océano. Pero la verdad que hoy a mí me decís, che, compramos una pizza y nos sentamos a ver una obra de teatro filmada, ni en pedo. No, es así. Yo hago por eso te preguntaba, bueno, ustedes desde la profesionalidad cómo lo veían, pero digo, además, uno no solo como espectador te lo puede decir, sino que yo supongo que el que está arriba del escenario, que tiene un vínculo muy particular, muy especial con la gente, lo debe sentir también, ¿no? Totalmente, Fabricio, totalmente. Yo creo eso, que después de la pandemia el teatro salió desbocado a querer volver a tomar lo presencial, que es el lugar por per se que le corresponde, y creo que lo tecnovivial, como me gusta llamarlo, que es ese encuentro a través de un dispositivo, creo que ha quedado más para el estudio de campo, para alguien que se dedica a estudiar teatro, o para alguien que quiere acceder con muchos kilómetros de distancia, pero no estoy viendo hoy que alguien diga, che, vamos a armar un proyecto para armar teatro por streaming. Y te sigo manteniendo en el ámbito tecnológico, que tiene mucho que ver con nuestros podcasts también. ¿Cómo se llevan? ¿Vos lo encontrás? Yo veo que vos sí lo encontrás, pero digo, en general, ¿les es de utilidad las redes sociales, digo, en función de difundir las actividades de teatro? Mira, Fabricio, yo creo que así como la nota de color epocal es el sujeto capitalino scrolleando Instagram, yo creo que todo pasa por Instagram, todo pasa por las redes sociales, lo bueno, lo malo, y la posverdad incluida. Todo. Yo creo que hoy una obra de teatro que no tiene su Instagram, que no tiene su página en Facebook, para los que son Team Post 50, no llegas a la gente. Claro. Por supuesto que sigue teniendo valor esto que estás haciendo vos, que es dar a difundir aspectos de teatralidad. Por supuesto que confiamos en las radios, en los periódicos, porque hay un segmento que sigue mirando y buscando información en medios de información. Pero la verdad que hoy yo me entero de una obra de teatro por las historias en Instagram.
Esta es la verdad. Sí. Al menos esto es lo que pasa. Entonces yo creo que las redes sociales y el teatro hoy tienen que amigarse completamente, le guste o no el teatro, porque pasa por... Yo creo que el Instagram es el boca en boca tecnificado. Antes era verbal claro. la recomendación. Hoy la recomendación es a través de las redes sociales. Exactamente. Y creo, Fabricio, que es la herramienta que gestiona el éxito o no de una obra de teatro también, ¿eh? Mira vos, importantísimo, sí. Casi que el título es ese, me parece que uso, pero porque realmente yo también lo comparto así, ¿no? En estos cambios tecnológicos que hay que hacer y que todos nos tenemos que readaptar permanentemente. Finalmente, Gastón, te hablamos un poco de la historia del teatro, de tu teatro y del teatro en general, ¿no? Pero digo, ¿cómo te imaginás los próximos tiempos? No te digo muy lejos, porque en Argentina no podemos, pero digo, planificar demasiado. Pero el año que viene, digo, saliendo, teniendo más holgura, un poco, pudiendo darse un lujo un poco mayor. A ver, ¿cómo me imagino el teatro? Yo creo que el teatro en general, ha pasado enormes batallas y siempre ha sido uno de los discursos artísticos más resilientes. Estoy pensando el teatro en la Inquisición, en la Edad Media, el teatro en la dictadura, en el exilio, en la pandemia, y siguió sobreviviendo. Y este año creo que es el teatro en el medio de una de las crisis más importantes económicas, o en el limbo económico más importante que estamos viviendo. Yo me lo imagino el teatro que como un chico o una chica tosuda, ¿viste? Que no afloja nunca y que sigue para adelante. Y que evidentemente, Fabricio, hay algo que podría ser otro podcast, que tiene que ver con que evidentemente en el ADN humano, planetario, hay una necesidad de encontrarse en ese espacio mágico, como si fuera a ir a celebrar una misa, en donde vamos a ver una obra de teatro, y a mí siempre me gusta decir que vamos a ver teatro para pensarnos en sociedad desde otro caleidoscopio, ¿no? Que es distinto a lo que puedo charlar con mi analista en terapia, lo que puedo hablar con mi amigo en una birra, en el bar de la esquina. Vamos al teatro para pensarnos colectivamente de una manera misteriosamente colectiva y misteriosamente trascendental. Entonces, a mí, yo siempre pongo un ejemplo. El éxito de Toc Toc hace 14 años que está en cartelera. Y lo digo, no voy a dar el nombre, persona familiar muy allegada, que vio esa obra y salió y me dijo, ay, al final, Gastón, yo no estaba tan loca, ¿no? Digo, y a lo mejor viendo una obra de teatro se relaja un síntoma, uno se siente mejor, o puede comprender algo que en la vida cotidiana no está entendiendo, lo entiende a través del teatro. Yo creo que el teatro sigue guardando esa magia de darnos herramientas para pensar la vida desde un lugar no imaginado. La verdad... Creo que ese es el valor. La verdad que me dejaste ya un podcast diferente ya con la última parte, ¿no? Que por ahí es lo más asociado a mí, ¿no? Temas históricos, filosóficos, que yo lo podemos asociar tranquilamente. Así que, Gastón, de verdad. Es verdad, vos sabés que pasan las civilizaciones y el teatro queda. Es así. Y pasan. Totalmente. Yo creo que ahí hay encriptado la magia que hace que el teatro se siga resistiendo, que se lo ubique en otro lugar como el streaming, porque necesita eso. Exactamente. Gastón, un placer a poder hablar estos minutos con vos. La verdad que aprendí muchísimo, espero que la gente del otro lado también, que seguramente, y en algún otro momento vamos a profundizar algún tema específico, porque la verdad que es siempre un placer hablar con vos. Gracias, Fabricio, un placer charlar con vos. Muy bien. Era y fue Gastón Mariani, La verdad que, a ver, en un podcast vinculado con el tema del teatro, yo no sé si queda bien titularlo con el tema de las redes sociales, pero que sí, lo asoció, y en definitiva fue eso, ¿no? Cualquier proyecto de teatro, si no tiene esa apoyatura, ese título de las redes, o esa exposición de las redes, y sobre todo de Instagram, porque Instagram te mezcla videos con fotografía, imágenes, tiende a fracasar, Y sobre todo lo último, la última parte tan reflexiva, tan profunda, ¿no? Sobre lo que nos pasa en el teatro, que son todos esos sentimientos y que de alguna forma se asocia
a cuando yo le preguntaba lo de Teatrix, ¿no? Porque lo de Teatrix está muy bueno. Yo tuve un tiempo Teatrix, y vi algunas obras en pandemia, después ya no, y es cierto, después no lo fui mirando más. Pero por eso, porque está la pantalla, pero falta ese vínculo, lo que uno siente como espectador, y que seguramente quien está arriba de un escenario debe sentirlo en el vínculo con la gente. No es el más fuerte de las especies el que sobrevive. Tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio. Charles Darwin, científico naturalista. En radio y podcast NIV aportamos al desarrollo del pensamiento crítico.